Buongiorno y bienvenidos a la ciudad de Florencia. Esta ciudad, localizada al norte de Italia más o menos, es la ciudad más importante de la región de la Toscana. Esta es una ciudad muy histórica. Fue fundada originalmente por los antiguos romanos, más o menos hace 1900 años, pero realmente se volvió importante durante la Edad Media y durante principios del Renacimiento. La Basílica de Santa María Novella. Podemos encontrar el símbolo de la flor de lis. Fijan, aquí está en muchos de los locales. Y esto está por toda la ciudad. Esto porque la flor de lis es uno de los símbolos de la ciudad, junto con el león, junto con otros símbolos por ahí que iremos descubriendo el día de hoy. Y esto es porque Florencia literalmente se llama así por las flores que encontraron los romanos en este lugar cuando fue fundada la ciudad. De hecho, pues la fundaron en primavera, entonces entre la región y la época del año, el lugar estaba repleto. Pero como les contaba, la ciudad realmente no tuvo tanta importancia durante la época romana. Fue sino hasta la Edad Media, y en específico por ahí de los años 1200-1300, que una familia en particular le dio todo este prestigio y este crecimiento a Florencia. Se trata de la familia de los Medici. De hecho, ahorita me encuentro en la iglesia de San Lorenzo. Podemos ver que allá arriba está el escudo de los Medici. Y esta capilla alberga los restos de varios de los Medici más importantes. Los Medici financiaron, entre otras cosas, muchísimos edificios en Florencia. Y siempre ponían su escudo, aquí está arriba de una de las puertas de San Lorenzo. Pues este era el símbolo que los representaba a ellos, una de sus versiones de su escudo, y siempre estaba presente en las obras que ellos financiaron. Bueno, y a todo esto, ¿quiénes eran esos Medici? Ellos contaban con tal de darse cierto prestigio que el primer Medici había sido médico de Carlomagno. Entonces de ahí agarraron médico, Medici, se crearon su propio apellido y ellos originalmente eran comerciantes. Ellos vivieron en esta época donde el boom tecnológico permitió que la gente ya no solo cultivara para ellos o para sus señores, sino que tuvieran excedentes y esos excedentes los pudieran vender, y así nacieron los primeros comerciantes. Entonces ese fue el primer paso en el que los Medici empezaron a amasar su fortuna. Esta es otra de las versiones del escudo de los Medici. Pero después de ser comerciantes empezaron a juntar más dinero y se dedicaron a su segunda gran profesión. Quizá esta banca localizada alrededor del Palacio de los Medici les dé una pista de a qué se dedicaron. Todo esto es el Palacio de los Medici. Los Medici, como ya empezaron a tener mucho dinero, idearon el poderle prestar dinero a la gente. Entonces construyeron un palacio ostentoso para que la gente pues asombrara cuando los viniera a visitar. Y como la gente tenía que esperar sentado en esas bancas para poder recibir dinero, pues les empezaron a llamar banqueros. Claro, en ese entonces la profesión de banquero pues era mal vista por la Iglesia Católica. Entonces ellos idearon esta forma en la que a través del intercambio de divisas pues pudiera prosperar su negocio. Entonces no cobraban intereses, pero sí cobraban una cierta comisión que era difícil de percibir cuando cambiaban entre monedas de distintos países, o bueno, lo que entonces eran distintas regiones. Podemos considerar este rincón de la ciudad como el centro de operaciones de los Medici. Aquí se encuentra el Palacio de los Medici, representado uno de los Medici más importantes, que ahorita vamos a hablar de él, y la iglesia de San Lorenzo, principalmente financiada por los Medici, y como les decía, en una cripta se encuentran los restos de los Medici. Ahora que se tenían tanto dinero los Medici, ¿por qué la fachada de la iglesia se ve tan sencilla? Bueno, pues en algún momento los Medici presentaron problemas financieros y tuvieron que detener la construcción de esa iglesia. Jamás pudieron terminarla, entonces le faltó la fachada
Pero no se distraigan, no, solo la fachada está sin acabar, porque realmente el interior tiene obras del mismo Miguel Ángel, que fue patrocinado por Lorenzo de Medici, y incluso de Brunelleschi, que vamos a hablar en un momento más adelante de ese arquitecto. Entonces ahí encontramos una de las primeras influencias de los Medici específicamente del mundo del arte. Los Medici financiaron a muchos de los grandes artistas del Renacimiento, entre ellos el mismo Miguel Ángel, que ya saben es el que pintó el techo de la Capilla Sixtina, entre muchas otras obras. Incluso el mismo Miguel Ángel vivió aquí un tiempo en el Palacio de los Medici. Entonces, quizás sin su influencia, no sabemos si hemos tenido muchas de las obras de arte que existen hoy en día en los museos. Una forma más o menos sencilla en la que podemos distinguir, específicamente en Italia, a qué época pertenecen los edificios de estos centros históricos, pues es viendo las piedras. Si el edificio fue construido en la Edad Media, es más probable que que hayan destruido antiguos edificios romanos. Entonces, vamos a ver que tienen un montón de piedras distintas, y aunque sí ocupan los mismos cimientos y por eso siguen el viejo patrón de las ciudades romanas, pues sí, es piedra de distintas épocas porque destruyeron distintos edificios para construir los nuevos edificios. En cambio, en el Renacimiento, pues como ya había más dinero, ocuparon piedras nuevas, entonces trajeron piedras nuevas, trataron de mantener un poco más de edificios homologados, homogéneos con la misma piedra, y pues así se puede distinguir la época. Un edificio donde podemos encontrar eso que les platico es en el Baptisterio de San Juan. Baptisterio porque aquí se bautizaba a la gente, y podemos ver cómo tiene distintos tonos de verde la piedra con la que está construido. No es muy obvio, pero cuando te das cuenta, pues esa es la explicación, ¿no? Que son partes reutilizadas de distintos edificios de la época romana. Y pues inspirados también en la época romana se encuentran algunos elementos como las columnas, estos triángulos en las ventanas, etc. Esto es de la época de la Edad Media. Uno de los elementos más importantes del Baptisterio de San Juan son las puertas. Estas puertas no venían originalmente del diseño, fueron construidas años después en el Renacimiento, y el maestro que se encargó de hacerlas se tardó casi 50 años entre estas y las puertas del lado este, y se trata de Gilberti. Y es que vean todo el trabajo que tienen las puertas de Gilberti. Y bueno, fue tanto que si vas a trabajar tantos años en las puertas, pues obviamente quieres permanecer de alguna manera recordado. Es por eso que Gilberti discretamente se incluyó en su diseño. Ahora, ojo, estas no son las puertas originales, pero son una reproducción bastante fiel. Las originales se encuentran bajo resguardo porque, pues bueno, son un patrimonio de la humanidad. Justo frente al Baptisterio de San Juan se levanta esta iglesia, construida unos años después, que no es otra iglesia sino la Basílica de Santa María de la Flor. Esta es lo que vendría siendo pues la Catedral de Florencia. Podemos ver al lado el campanario, que fue construido por Talenti. Bueno, Talenti fue el arquitecto, y Talenti también estuvo involucrado en una parte importante de esta basílica, que es sentar las bases del Gran Domo.
Esta iglesia fue empezada a construir en 1296 y es enorme. En su momento tenía que rivalizar con las iglesias de Pisa y de Siena, que eran dos ciudades que rivalizaban con Florencia por ser la más importante de la región de la Toscana. Eso sí, no se confundan, esta fachada que estamos viendo no existió originalmente. La fachada fue construida hasta finales del siglo XIX. Hubo una época en la que Florencia fue capital de Italia. Después, ya cuando por fin se creó el país de Italia, pues unos 7 años Florencia fue la capital y fue ahí donde se aprovechó y se movieron los recursos para finalizar esta fachada. Esta iglesia es un estilo neogótico y podemos ver justo en el centro a Santa María de la Flor, la patrona de la iglesia. Justo arriba a los 12 apóstoles, hasta arriba una representación de Dios, y entre Dios y los apóstoles hay unas figuras que corresponden a algunos artistas más reconocidos del Renacimiento. Algo muy interesante de esta iglesia es que, vista desde arriba, está hecha para que parezca una flor. Ya saben, Florencia. Esto si tomamos en cuenta las capillas y la gran cúpula, que es el elemento más reconocido de toda esta iglesia. Como la construcción tomó tantos años, buena parte de la Edad Media y del Renacimiento, varios arquitectos estuvieron involucrados, varias etapas, y podemos ver varias diferencias en la construcción de la iglesia. Si uno se fija bien en los laterales, puede ver, por ejemplo, las ventanas, el color de alguna de las piedras. Justamente entre este lado y este lado es donde más se nota esa diferencia. Lo más impresionante de la iglesia es justamente este elemento, el gran domo que corona. Este fue acabado de construir en el siglo XV gracias a Brunelleschi, el arquitecto que ya hablamos de él, que construyó también la iglesia de San Lorenzo. Y es muy impresionante porque nunca se había hecho algo tan grande que además coronara una iglesia, y además un arquitecto anterior, Talenti, falló un poco en sus medidas, entonces eso dificultaba mucho físicamente que se pudiera sostener ahí ese gran domo. Pero Brunelleschi encontró la manera y ese domo ocupa 40,000 ladrillos. Está impresionante. Brunelleschi está inmortalizado aquí, justamente mirando lo que fue su obra maestra. Y bueno, los Medici no eran los únicos banqueros. Habían varias otras familias, aunque los Medici fueron definitivamente los que tuvieron mayor influencia. Eso sí, todo el mundo les copió sus palacios. Panino, café. Nada como un tradicional gelato italiano. Y bueno, los Medici se empezaron a involucrar poco a poco en la política. Obviamente no lo hacían de forma directa, pues no querían manchar su nombre o su reputación. Entonces empezaron a inmiscuirse indirectamente a través de varios prestanombres, y así poco a poco fueron controlando la ciudad de Florencia. La influencia de los Medici fue creciendo de tal manera que llegó el punto en donde incluso hubieron varios papas de esa familia. El hijo de Lorenzo, por ejemplo, León X, y su primo, Clemente VII. Eso sí, estos dos papas fueron demasiado controversiales. Entre que despilfarraron el dinero de la familia Medici y el dinero de la Iglesia Católica, y además pues crearon las indulgencias plenarias, que fueron estos pagarés de cierta manera que cobraban con tal de poder perdonar los pecados, algunos por adelantado incluso, pues provocaban mucho descontento también al interior de la Iglesia Católica. Fue por eso que incluso unos años después terminaban provocando la creación del protestantismo y las guerras entre protestantes y católicos que dividieron a toda Europa.
Y bueno, esto pasaba mientras en el Vaticano. Pero pues en Florencia las cosas tampoco iban muy bien para los Medici. Todo esto porque pues hubo un descontento de la población, porque los Medici, con tal de salvar a la ciudad de una invasión de los franceses, que en ese entonces querían invadir un poco más al sur de Italia y les quedaba el paso a Florencia, pues terminaron por donar algunas fortalezas a estos franceses. Y pues los Medici terminaron siendo odiados por la población y provocaron su expulsión durante 20 años de la ciudad. Ahora nos encontramos en la Plaza de la Señoría. Este es Cosimo I Medici, que fue uno de los que encargó la mayoría de las esculturas que podemos ver en esta plaza. Aquí, en la Plaza de la Señoría, se encuentra este edificio, que es el Palacio Viejo. Es sede del ayuntamiento de la ciudad y justo enfrente se encuentra una de las estatuas más importantes de Florencia, el David de Miguel Ángel. Esta estatua fue construida en honor a los Medici, o más bien en deshonor a los Medici, porque fueron expulsados de la ciudad en un momento. De hecho, el Miguel Ángel está mirando hacia el sur, que es el lugar de destierro de ellos. Después volverían a la ciudad y Cosimo I llenaría esta plaza de estatuas. Dejó el David original, pero lo llenó de estatuas con su forma para, pues, enaltecer su imagen. Eso sí, el David permaneció en su lugar porque pues Cosimo lo determinó que tenía suficiente valor artístico, pero pues sí se difuminó su importancia al rodearla de muchas otras estatuas. Este no es el David original. El David original se encuentra resguardado ahorita en un museo en esta misma ciudad, que es la Galería de la Academia. Esta es, por ejemplo, la Fuente de Neptuno, pero en el rostro, pues digamos que Cosimo pagó para que tuviera su imagen. Creo que esta es mi favorita, la escultura de Perseo. Vean qué pequeña era realmente la ciudad a finales de la Edad Media, a principios del Renacimiento. La ciudad de Viena, a finales de la Edad Media, a principios del Renacimiento, junto al río Danubio. Esta es la Plaza de la República de Florencia. Es aquí donde era el centro de la antigua villa romana y pues como les explicaba, como sobre los restos de la villa romana se construirán edificios en la Edad Media, pues también era el centro de la ciudad de la Edad Media. Solo que hoy en día ninguno de esos edificios es el original, todo es moderno y pues por lo mismo, como no son originales, a la misma gente de Florencia pues no les gusta tanto. Esto, bueno, es solo una parte de el jardín de Pratolino. Se trata de un jardín hecho por, adivinen quién, los Medici, aunque Demidov, un príncipe ruso, lo restauraría 300 años después de que los Medici se fueron. Él se encargó de restaurarlo. Hoy en día, estos jardines, junto con otros jardines y propiedades de los Medici, forman parte de un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este es Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que sí, fue la inspiración para Lord Farquaad en Shrek. Donatello también recibió varios encargos de los Medici. También Da Vinci formó parte del patrimonio de la ciudad. Guido Arezzo
También Florentino creó el pentagrama, es decir, en música, la forma en la que escribimos las notas, y también desarrolló el do, re, mi, fa, sol. Y Miguel Ángel, de quien ya hablamos y que incluso llegó a vivir junto a los Medici, claro, antes de crear el David, en su deshonor. Dante Alighieri, escritor florentino por cierto, fue quien escribió La Divina Comedia, que es uno de los libros de mayor influencia en la forma en la que el mundo católico pues ve su religión. La influencia de los Medici también se trasladó a la ciencia. Galileo Galilei fue profesor personal de Cosimo II, de Cosme II, nieto de Cosimo I. Fue gracias a esta amistad que Galileo fue protegido durante toda su vida para evitar ser quemado por estas ideas revolucionarias que tenía la ciencia sobre que la Tierra no era el centro del universo. Este de aquí es el Puente Viejo o Puente Viejo. Es el puente todavía más antiguo de la ciudad, construido también en parte por Cosimo. Cosimo, que fue gobernador pero no muy querido en esta ciudad, pues él se protegió creando este puente y creando incluso un pasadizo, no tan secreto, pero podemos ver ahí en esas ventanas de arriba como un pasillo que de hecho conecta desde el Palacio Viejo, su palacio desde donde era gobernador, hasta otro palacio construido un poco a las afueras de la ciudad. Esto para que pudiera escapar si en algún momento, pues como unos años antes los Medici habían sido correteados fuera de la ciudad, pues por si eso volvía a pasar, para que él tuviera libre escape. Este de aquí es el Palacio Pitti, que durante mucho tiempo sirvió como residencia de los gobernantes de esta zona de Florencia, y pues bueno, todo empezó por Cosimo I, que justamente su pasadizo terminaba aquí. Adiós Florencia, chao.